Hola monstruitas y monstruitas, estamos aquí en el Zócalo en la Feria del Libro 2023. Pues vamos a ver si podemos entrevistar a Cristian Chavero López, porque nos tiene su nueva tesis del mundo gótico. Quédense conmigo, esto es el Carrusel de la Araña, yo soy Ada Araña. ¡Tareray! Tenemos cobardes que van de valientes hablando de nosotros. Hola Cristian, nuevamente. Estamos aquí en lo que es la Feria del Libro, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, en el año 2023. Venimos especialmente de Narnia a entrevistar a Cristian Chavero López y pueden buscarlo aquí en el enlace, donde ya tenemos una entrevista anteriormente. Venimos especialmente por una edición que es el gótico en Tenochtitlán. Es una maestría de aquí del gran amigo Cristian. Cristian, platícanos de tu obra, por favor. Pues es el resultado de una investigación de posgrado. Logré quedarme en la maestría en comunicación, en el área de comunicación y cultura, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM. Y yo entré con un proyecto de naturaleza semiótica. Y más bien ya estando ahí en la facultad en el primer semestre decidí modificarlo a hermenéutico porque me di cuenta que me funcionaba mucho más y me gustaba más. Yo no, la verdad es que en la facultad había visto muy poquito sobre hermenéutica en la licenciatura y ya estando en la maestría me di cuenta que mi manera de razonar y de mirar el mundo tiene mucho más consonancia con la hermenéutica. La hermenéutica es podríamos decir que es el área de la filosofía que se encarga de la interpretación. Ha tenido varias épocas y es hasta el siglo XX que a raíz del trabajo de algunos filósofos como Heidegger se comienza a entender la hermenéutica no solo como la interpretación de los textos antiguos, no solo como la interpretación de la historia, sino también como una herramienta para lo que llamaban en ese entonces las ciencias del espíritu, que hoy más bien conocemos como humanidades, pero también para las ciencias sociales, no solo para la historia o la filosofía. Y justamente ha tenido mucha relevancia en algunas áreas de la antropología. Finalmente, aunque el posgrado es en ciencias de la comunicación, pues uno en ciencias sociales echa mano de técnicas o de teorías de otras ciencias sociales. Bien, lo que hice fue intentar hacer una interpretación de lo que dicen los góticos de la Ciudad de México en los años 2020 y 2021. Para esto, para mí era muy importante hacer una investigación mixta. ¿Qué significa mixta? Que tenía que ser cuantitativa y cualitativa, porque a mí me parecía que solo hacer una interpretación cualitativa me dejaba una impresión incompleta a mi punto de vista, porque no teníamos una caracterización de los góticos, es decir, no sabíamos cómo son, e interpretarlos sin saber sus generales, pues me parecía incompleto, como digo. Entonces, comencé primero por entrevistar a algunas amistades sobre cosas muy puntuales, y eso me ayudó a desarrollar un cuestionario para la encuesta. Apliqué la encuesta porque estábamos en pandemia, en grupos de gótico, sabiendo que pues obviamente no es lo mismo que hacer la encuesta presencialmente, pero también tomando en cuenta que en ese momento no había otra manera para entrevistar a la gente o para encuestarla sin que pudiera ser presencial, ¿no? Entonces yo quiero pensar que eso disminuye el sesgo, porque en ese momento todo el mundo estaba en la red, no había otra manera, ¿no? Bueno, aplico la encuesta y resultan unos datos que a mí me parecen muy interesantes, porque en todo momento, ante cada reactivo, hay una comparación. Cuando pude con el resto de la población de aquí de la Ciudad de México, y cuando no tenía el dato contundente, lo hacía en comparación con la población del resto del país. Un dato sencillo, aproximadamente un mexicano de cada 4 llega a la educación superior. Entre los góticos, 3 góticos de cada 4 llegan a la educación superior. Es un dato de primer mundo, ¿no?
de país escandinavo. Cosas así pues, son las que pude averiguar: dónde vivimos, en qué delegaciones, en qué alcaldías, en qué municipios, cuántos años tenemos, si tenemos hijos, si no, con quiénes vivimos, cuál es el ingreso, si trabajamos más en el servicio público o en el sector privado o por nuestra cuenta. Y lo que se halla es que es una población que sí, hay de 30 pesos, sí tiene desigualdad la población con respecto al resto del país, pero en algunos casos le va mejor a la escena, como es el caso de la educación. Podemos ver que se dedican un poco más a las humanidades en comparación con el resto de la población. Ese contraste, esa discrepancia lo que nos permite es apreciar mejor. Muchas gracias. Y una vez con esa caracterización pude hacer las entrevistas etnográficas. Entonces, en vez de entrevistar a personas muy notorias de la escena, lo que hice fue entrevistar a personas que yo me diera cuenta que eran un caso típico. Y por tanto, estas entrevistas etnográficas y esas etnografías de su hacer en la escena me permitían ver que era lo más regular, lo típico, como digo. La constancia. Sí, lo más frecuente. Lo que hallé es, bueno, la premisa de investigación era que el hacer y decir de los góticos sí está relacionado con lo que yo considero que son los 7 temas frecuentes o clásicos dentro de los discursos góticos. ¿Cómo cuáles, Cristian? El horror, la sensualidad y el erotismo, la tristeza, el simbolismo y la introspección, lo fantástico, épico, mítico, la crítica social y el gusto por la estética o lo sublime. Lo que obtengo es que sí, pero lo importante no era corroborar si sí o si no, sino en qué forma. Por eso es una interpretación, por eso es cualitativo. Yo tenía planeadas 10 entrevistas y no me dio tiempo de hacerlas, eso era demasiado. 10 entrevistas etnográficas implicaba mucho tiempo. Y sí me decían en la facultad y otras amistades: Cristian, es muy exigente, muy ambicioso lo que estás haciendo. Y pues sí, me tardé un año más en terminar la maestría porque es muy pesado, ¿no? Sobre todo lo cualitativo es todavía más talacha que lo cuantitativo para mí. Lo cuantitativo se me dio más fácil, hacer cuentas y contrastes, y bueno, algunas lecturas ya las tenía hechas. Uso algunos conceptos que me gustaría mencionar. Uno, que es el concepto de estilo que utiliza Carles Feixas, que es un antropólogo español, especialista en juventudes, y que hizo algunas de sus investigaciones aquí en México sobre punk. Él considera que el estilo está conformado por la estética, la música, el lenguaje, las actividades focales y el consumo cultural. Y lo junto con otro concepto de otro antropólogo español que no es especialista en juventudes, sino en antropología de la religión, que es Luis Duch. Y él maneja un concepto que me parece a mí fascinante, que es el empalabramiento. Cómo los seres humanos estamos hechos de palabras, de interpretaciones del mundo, porque el mundo real pues es un tanto inacible, ¿no? Lo que tenemos son conceptos que interpretamos de si esto es liso, o si es rasposo, o si es suave, o si es dulce, o si es real. Entonces lo que usamos son palabras habladas o mentales. Bien, este empalabramiento está conformado por lo que él llama las estructuras de acogida. Cómo somos aprobados, adaptados al mundo. ¿Por qué elementos? ¿Qué estructuras? Pues nuestra familia, nuestro círculo social inmediato, el barrio, las instituciones educativas, la ciudad, los medios, y un concepto final que es la cotrascendencia, que es decir, cómo es nuestro hacer
cómo es nuestro entender en lo que hacemos, en este caso en el gótico, cuál es mi hacer en la escena y qué significa y qué dice. Junto estos dos conceptos y con eso hice un cuestionario para las entrevistas etnográficas. Y entonces, para poder dilucidar si esto es horrorífico, triste, o erótico, o simbólico, o mítico, o fantástico, etcétera, etcétera, me echo mano de otro antropólogo francés que se llama Gilbert Dugan. Y es otro así súper clavado, y más difícil, que me costó trabajo leerlo y clavarme. Bueno, y él habla de las estructuras del imaginario. A partir de la interpretación que él hace de las estructuras antropológicas del imaginario, saca un concepto que son los conceptos de lo mítico, del imaginario nocturno, que está conformado por lo nictomorfo, lo catamorfo y lo teriomorfo. Y ahí sí obtuve mejores respuestas de si esto es terrorífico, etcétera, etcétera, ¿no? Los 7 conceptos que yo manejo. Y el resultado es que sí. ¿Cómo? Bueno, pues ya se van a tener que aventar el libro. ¿De qué dicen estos 4 entrevistados? Son 3 mujeres y un hombre. Una es una DJ, Nictea, Lady Citlali Fuentes. Otra es una modista que tenía su marca de ropa, Nosferatu. Otra es una escritora y artista escénica, Verónica Miranda Maldoror. Y el otro es un músico, Alexandra, que es de Funeral Medieval. Wow, tienes a Verónica en el libro. Wow, lo tenemos que leer. Sí. Lean también los cuentos y muchas cosas que ha hecho Verónica. También es muy recomendable. Sí, súper enriquecedor el trabajo de todos ellos. Y pues ahí se contrastan y responden, bueno, así son los góticos y esto es lo que dicen. Y además, ahora ya aterrizando en el libro, en nuestra estructura del libro, abro con mi marco teórico, ¿no? Juventudes, hermenéutica, empalabramiento, estilo. Y después, lo que ha significado gótico. Gótico de la antigüedad, gótico medieval, gótico victoriano y gótico subterráneo. Así lo caracterizo para no confundirnos. Y después, la escena aquí en México, lo divido por décadas, 80s, 90s y del 2000 para acá. Y después vienen las encuestas, y después viene el trabajo etnográfico. Y todo eso para tener una respuesta comunicacional de qué es lo que dicen, o una interpretación hermenéutica. Gótico Tenochtitlan, la disección de las sombras. ¿Por qué le pusiste ese título? Porque para mí era muy importante algo que identificara que fuera esta ciudad. Cuando tú revisas la bibliografía extranjera, pues todas son investigaciones de Europa, de Estados Unidos, etc. Muy interesantes y muy valiosas. Pero no vemos reflejado América Latina ni México. A mí me parece que esta ciudad es poderosa en cuanto a escena. Tiene muchos participantes, seguramente es la que tiene más foros oscuros del mundo. Es una de las que más festejos tiene de God Day en el mundo, etcétera. Tiene muchas condiciones envidiables para escenas de otras ciudades. Bueno, la palabra Tenochtitlan pues obviamente está refiriendo a un punto específico aquí en el Zócalo, ¿no? Pero con el paso de los siglos pues puede identificar a esta ciudad, a la Cuenca de México. ¿Por qué? Pues porque a la llegada de los españoles, la triple alianza que rifaba y controlaba Mesoamérica estaba encabezada por los Tenochtitlan, los mexicas, ¿no? Junto con Tlacopan y Texcoco. Entonces, de alguna manera identifica a la ciudad por descarte de las otras ciudades dominadas y absorbidas por la ciudad. Y eso le daba una caracterización a la investigación muy local, ¿no? Me interesaba mucho reflejar en las fotos que estos son góticos mexicanos y que así se ven los góticos mexicanos. A lo mejor en algunas fotos uno podría decir que se parece a un gótico de todo el mundo y en otras no. Sería más fácil confundirlo con un gótico boliviano, o peruano, o chileno, o guatemalteco, porque
hay algunos detalles que son diferentes, ¿no? Entonces también eso se refleja en las fotografías. Frisia Guerrero amablemente me ayudó con el diseño. Recibí ayuda de muchísima gente, ¿no? Tanto por las imágenes que me enviaron como por las que yo les solicité para poderlas publicar. De los administradores de los grupos de bot, de botolicismo, etcétera, de varios grupos que me ayudaron a publicar la encuesta. No la publicaba yo. Ellos, al tener mayor poder de convocatoria dentro del grupo, generaban mucho mayor respuesta. A los que entrevisté previamente, ¿no? José Luis, Hyde, Setkiel, Bianca, Jenny. Sé que estoy olvidando algunos, discúlpenme, pero son demasiados nombres de muchas personas que me ayudaron a hacer esta investigación realidad, ¿no? Leonel, que me estuvo revisando el texto junto con Frisia. Frisia hizo la corrección de estilo, pero Leonel me revisaba y me ayudaba con la coherencia, con la lógica del texto, que fuera coherente. Pues obviamente soy el escritor, pero es el resultado del apoyo de muchísima gente. Gracias. Pues muchísimas gracias. Hacemos aquí la cordial invitación. Todos, chicos, monstruitos y monstruitos, vénganse, les voy a enseñar. ¿Puedo agregar algo? Claro, puedes agregar Bien. lo que tú quieras. Gótico Tenochtitlan no es una Biblia, no dice cómo debería uno de ser gótico, no lo pretendo, no lo invento. Lo que yo quiero mostrar es lo que hallé. Esto es un hallazgo con la metodología que apliqué. Con otras metodologías tal vez se podría encontrar algo diferente. Otro investigador encontrará otras cosas. Hay varios investigadores de la escena, como José, como María, como Ulises, como Magali, como Tania. De todos ellos me basé, revisé sus investigaciones, así como hay otros medios, así como hay mucha gente que escribe en la escena. Esto no es un acto solitario, ¿no? Es un acto entre un tejido social. Eso es lo que hice. Gracias. Muchas gracias, Cristian. De hecho, bueno, los que conocemos tu trabajo sabemos que es un trabajo de investigación arduo. Y si quiero agregar algo, no sé cuánto tiempo te llevó, que de hecho en la primera entrevista que te hicimos me dijiste que de hecho ya estabas trabajando Sí. en esto. Sí. O sea, sí lo recuerdo, o sea, regrésense a la entrevista, de hecho estaba trabajando, por eso es importantísimo estar aquí con Cristian, aquí en este lanzamiento, en esta feria del libro que es Gótico Tenochtitlan. Y pues los invitamos aquí a la feria del libro. Dime en qué horario estás. Estamos de 11 a 9, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Es el local 24 de la Carpa 1. Estamos desde el 13 y llegaremos hasta el 22 de octubre. Presento mi otro libro, bueno, no solo mío, es una antología con varios escritores, La densa temática del terror. Viernes 20 de octubre, este viernes, a las 6:30 en el foro Violeta Parra, que está frente a Palacio Nacional, aquí en el Zócalo. A las 6:30, pues nos vemos aquí. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Puedes mandar un saludo para los seguidores del Carrusel? Saludos, gracias por seguir este espacio, síganlo y que estén muy bien. Tlaxcamati, Miak.